con esto. Bien, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Creo que nos iremos a las 12:10, así que me disculpan esos minutos de más que les voy a tomar. Voy a tratar de hacerlo antes, pero creo que a las 12:10. Allá en el campo mío, cuando yo era niño, prácticamente no había alambradas entre los patios. Hoy es que tenemos paredes, cercos eléctricos, pero eso no existía. Y los muchachos andábamos de patio en patio, que básicamente no se sabía dónde terminaba un patio y comenzaba el otro. Muchos muchachitos y andábamos cruzando. Hay una señora dentro de esos patios que ella todas las tardes, me refería a esto, mis hijos, miren, a esto. Había una señora que ella todas las tardes escuchaba los rezos. Todas las tardes se sentaba y ella tenía muchos niños, creo que unos 7 muchachitos tenía ella. Nosotros éramos muchos en mi casa, éramos 7 también. Y era algo como pintoresco, porque ella se sentaba en una silla a escuchar el rosario, como le decían, los rezos, pero hacía interrupciones abruptas porque los muchachitos eran bien inquietos. Bueno, éramos todos muy inquietos. Y entonces le interrumpíamos porque era un radito que no se oía mucho. Y entonces ella hacía una pausa para vocearles improperios a los muchachos. Y usaba palabrotas. Y muchachos de él, déjenme oír. Y muchachos de él. Entonces era algo bien pintoresco porque entonces la gente escuchaba a ella y como que era algo hasta jocoso. Porque ella como que vivía la mecánica de la religión, pero sería que no entendía el espíritu de la religión. Porque por un lado escuchaba, pero por otro lado voceaba improperio. Vamos a orar para iniciar este estudio. Querido Dios que estás en los cielos, te rogamos que tu Espíritu Santo continúe en medio nuestro para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una ciudad llamada Nínive. Esa ciudad era grande, era capital del reino asirio en los tiempos de Israel. Y Nínive era una ciudad muy peculiar, era algo así como una continuación de Sodoma y Gomorra. En Nahum 3, del 4 al 6, se describe más o menos cómo era Nínive. Nahum 3, del 4 al 6 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, así se llamaba, le decían, que seduce a las naciones con sus fornicaciones. O sea, Nínive no solo era perversa de por sí, sino que enseñaba y seducía a las otras naciones para que hicieran lo mismo, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te enfrentaré, y te pondré como estiércol. Estiércol es una palabra bonita o decorosa para referirse, ya ustedes saben. Así decía Jehová de Nínive. Así que con razón, el Israel de aquel tiempo era enemigo de esa conducta, de esa forma, y el reino asirio era enemigo del reino de Israel. Así pues, tenemos este personaje que Dios lo llama, este profeta, y le dice entonces a Jonás, ve a Nínive. Y aquí encontramos entonces la objeción de Jonás. A Nínive, Señor. ¿A dónde tú dijiste? Jonás, ve a Nínive. Pero tú sabes quiénes son ellos. Tú sabes que somos enemigos. Tú sabes que a esos ninivitas lo que hay que hacer es borrarlo como tú hiciste con Sodoma y con Gomorra. Jonás, ve a Nínive. Y Jonás, no obstante, salir para Nínive, no escogió para el otro lado. Se fue para atrás. No, yo no voy. Y se fue. Oye, Jehová mandándome a mí a predicarle a los ninivitas, pero no que me mande para donde sea, menos para allá. Pues son gente mala. Entonces Jonás tenía ese odio intrínseco, ese rencor
porque así lo expresaba, hacia los ninivitas y se fue. La historia dice que el Señor preparó un gran pez, se llevó a Jonás, lo tragó y lo tuvo ahí prácticamente en el sepulcro. Y Jonás dijo, bueno, hasta aquí llegué. Pero Jonás, en medio de esa situación, ¿clamó a quién? Clamó a Dios. Y dice aquí en el versículo, vamos a ver en el capítulo 2, los versículos 7 y 10, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abominan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó el Señor entonces a que Jehová, al pez, a vomitar a Jehová en la costa. Más o menos, el viaje fue, me imagino que a pie, cerca de 1000 kilómetros entonces, hasta Nínive. Y empezó a pregonar contra Nínive. Pero todavía Jonás tenía en su corazón esa situación. Y Dios quería salvar a Nínive, pero Dios también quería salvar a Jonás. Porque si Jonás pretendía ser parte del reino de los cielos, en el reino de los cielos no podemos albergar rabia en nuestro corazón. No podemos albergar enojo en nuestro corazón. No podemos albergar rencillas. Y ese odio que Jonás tenía hacia los ninivitas, el Señor quería curarlo. El Señor quería ponerle de ejemplo a Jonás que no importa lo lejos que haya llegado un ser humano, si se arrepiente, la misericordia del Señor lo alcanza. Pero Jonás creía que no. Jonás pensaba que solamente para Israel deberían ser esas bendiciones y no quería llevar el mensaje a Israel. Así que pregonó y el pueblo se arrepintió. Pero mira qué cosa interesante. Aún Dios mostrando la misericordia hacia el pueblo de Nínive, mira la respuesta de Jonás, porque Jonás debió sentirse gozoso, ¿verdad, hermana Petra? ¡Wow! ¡Qué bueno! Perdonó el Señor a Nínive. Así es que se hace. Mire lo que dice aquí en el 4, le voy a leer del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en tierra? Que por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios quería perdonar al pueblo de Nínive, pero Dios también quería sanar el corazón de Jonás. Porque con ese corazón lleno de amargura y lleno de odio, ninguno podemos entonces ser parte del reino de los cielos. Así pues, Dios quería preparar a Jonás para el reino de los cielos, pero también para que siguiera haciendo esta grande obra de predicar el mensaje del Señor. Asimismo, Dios quiere preparar nuestros corazones, no solamente para ir al reino de los cielos, sino también para que pregonemos la buena nueva de salvación. Porque si conservamos ese enojo en el corazón, hermanos queridos, no voy a decir qué, pero el Señor está preparando cada día nuestro corazón para poder ser parte en el reino de los cielos. Concluye el Señor y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir de su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. No hay muchos allá afuera que cuando tú le escuchas hablando de religión, viva Dios. Yo escuché una vez una persona dando una asesoría espiritual a un grupo y hablando de la serpiente,
Y cuando yo lo escuché decía yo, Dios mío, para algo tú me mandaste esto, porque era algo totalmente hasta ridículo cómo se presentaba esa verdad que aparece en la Biblia por tema de la ignorancia. Así que el Señor quiere que nosotros hagamos una grande obra, llevándole el Evangelio, llevándole la verdad que conocemos a aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay una historia, hermanos queridos, que se presenta en el libro de Marco. Hay unos personajes que están ahí, se presenta en el libro de Marco y lo presenta con los nombres de Jacobo y Juan, que eran hermanos. Y esos muchachos el Señor los llamó para servir con Él. Y cuando el Señor los llamó para servir con Él, que dieron todas las maravillas que Jesús era capaz de hacer, recuerden que ellos no entendían de qué reino hablaba el Señor Jesucristo, y entendían que era un reino como el de David, como el de Salomón, y que sería como los demás reyes de la tierra. Pero ellos veían las maravillas que el Señor Jesús hacía, y ellos dijeron, aquí es porque nosotros vamos a ser parte de ese reino. Y así como Jesús hace maravillas, nosotros también vamos a hacer con Él. Pero había un detalle, que esos dos muchachos el Señor tenía que trabajar en su corazón, y de hecho así lo hizo. Llegó un punto donde ellos van a cruzar por una aldea samaritana, y cruzando por esa aldea samaritana, cruzan palabras con unos samaritanos, y viene uno de ellos y le dice, Señor, ven acá, ¿qué pasó? Mire que hay unos samaritanos que nos dijeron improperios, nos dijeron cosas y nos van a decir que no crucemos por ahí. ¿Tú quieres que mandemos fuego del cielo, como Elías, para que se lo lleve? Señor, es una cosa grande. Le pedían al Señor que le diera el poder para quitar la vida. Cuando el dar y quitar la vida solamente está en potestad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Así que el Señor quería la salvación de esos muchachos, de sus discípulos. Pero para que eso sucediera, tenía que trabajar su corazón. El Señor quería hacer una grande obra a través de ellos, que difundieran su evangelio a todo el mundo, pero primero tenía que trabajar su corazón. Dice el Señor, dame tu corazón de piedra. ¿Para qué? Para yo poner dentro de ti un corazón de carne. Ese mismo mensaje al día de hoy, el Señor nos lo dice. Dame tu corazón que tiene rencor, que tiene amargura, que tiene pesadumbre, que tiene disensiones. Dame tu corazón de pecado y yo te voy a dar un corazón de carne donde mora el Espíritu Santo. Cuando estos discípulos le dijeron eso, el Señor les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque el poder de Dios, el Señor lo otorga, pero para salvación, no para perdición. Tenemos una historia, tenemos este señor, este otro joven, que Dios llamó para que fuera parte de su grupo. La Escritura dice que eran personas de poca letra, personas burdas, personas de trabajo, personas toscas. Yo le he dado la mano a personas que trabajan en construcción y tienen esa manaza fuerte que se le nota. Así que personas como esta, el Señor trabajó para que caminaran a su lado y llamó a este pescador. A propósito de pesca, nosotros, mis hijas, mi hija y mi hijo, salimos de pesca el domingo pasado y fuimos por ahí a la presa de Atillo. Y por ahí estuvimos en la presa y luego fuimos a un caño, a un desagüe del río. Y ahí estuvimos. Y fue la familia de mi hermano con sus hijas, también fueron. Y estuvimos ahí donde es un puesto de pesca y estuvimos tirando anzuelo. Pero sucede que no picaban. Los que saben de pesca saben que las tilapias andan en cardúmenes y que tú debes quedarte ahí hasta que cruce un cardumen, entonces tú ahí empiezas a picar.
Pero pasada una hora, se desesperaron y se fueron. No, vámonos aquí, eso pica demasiado, picaba eso. Estaba un pangolá ahí grandísimo. Y se fueron. Nosotros decidimos quedarnos y media hora más tarde de que ellos se fueron, entonces los peces empezaron a picar. Y picaba uno, y picaba otro, y picaba otro. Y entre el grupito que estábamos y el guía, atrapamos como 7 libras de tilapia. Sí, nos fue muy bien. Y comimos tilapitas tomadas por nosotros. Hermanos queridos, también en la pesca que el Señor nos ha encomendado, debemos ser pacientes. Debemos ser muy pacientes. Porque nosotros debemos ir a hacer, pero recuerden que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es quien hace la obra. No solamente nosotros debemos ir. Así pues, el hermano Javier ha estado constante y persistente en la zona de Villa Francisca. El hermano Javier necesita personas que vayan con él, necesita voluntarios. Hay grupos pequeños, los victoriosos que vía la web para los que no se puedan mover, con la hermana Petra. Hay grupos pequeños que tienen los jóvenes a través de la hermana Perla Batista e Isaías, su esposo. Está también el grupo Misión y Vida, que ya tiene 2 años prácticamente funcionando. Así que si alguien conoce personas que son de ese lado y personas que usted entiende que pueden ir los jueves a tomar ese estudio, usted puede mandarla y puede ir para que vean cómo va el grupo, que el grupo va creciendo, se está poniendo hermoso. Porque el Señor nos ha mandado a hacer una grande obra y a tener paciencia, porque Dios ama a todos. Porque a veces pensamos que solamente el prójimo es nuestro círculo íntimo, lo que estamos aquí en la iglesia. Pero ya hay un grupo que se está perdiendo. Y déjeme decirle que el barrio más peligroso, el sector más peligroso para predicar el evangelio, yo estaba en Cotuí. Y en Cotuí le pregunté a ellos, ¿cuáles son los barrios más peligrosos de aquí de Cotuí? Y mencionaron nombres. ¿Y quién ha ido? ¿Quién ha sido el valiente que ha ido? Yo he ido, mucho. Y luego le pregunté, ¿y cuál es el sector de clase media hacia arriba aquí en Cotuí? Clase media, media alta y alta. A tal sitio. ¿Y quiénes están yendo a ese sector o han ido? Nadie levantó la mano. Porque ese es el sector más peligroso para predicar el evangelio. Porque ahí es que hay más resistencia. Porque las personas, muchas de ellas, entienden que ya lo tienen todo y que no necesitan nada. ¿Y qué puede uno llevarle? Piensan ellos. Sin embargo, uno puede llevarle el tesoro más grande que puede haber en este mundo, que es la salvación a través del Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacérselo ver, tenemos que llegar. Presentarnos como sus amigos, invitar a nuestros amigos. Aquí muchos de ustedes tienen amigos que están ahí, que no van a ir a ninguna reunión de esas si usted no lo invita. Porque si yo invito a un perfecto desconocido, lo primero que va a pensar es ¿qué quiere este de mí? Y a lo mejor mira el carro que yo ando y dice, pero no, algo quiere ese de mí. Claro que yo quiero algo de ellos, lo mismo que quieren todos ustedes, que es la salvación para ellos. Así que el Señor llamó a este Pedro que después de haber estado 3 años y medio con él, llega el momento que estoy resumiendo porque ya no tengo mucho tiempo, están en el momento del apresamiento de Jesús, llega la turba, llega lo del sumo sacerdote, y Pedro dijo, aquí se arma la gorda, aquí comienza la revolución, esto era lo que estábamos esperando. Y el primero que se le acerca, le tira el pescuezo y dice, ya me llevé uno, ¿dónde está el otro? Porque él entendía todavía Pedro, viendo las maravillas y todos los milagros que había hecho, todavía Pedro sentía eso por dentro. Tenía ese rencor, tenía ese odio. Y cuando tuvo oportunidad de manifestarlo físicamente, oiga hermano, ¿a dónde fue que le tiró? ¿A cortarle la oreja? Le tiró al cuello. Y él habrá pensado, ya me llevé primero. Pero el Señor Jesucristo le dijo, basta. No es ese pleito el que hay que echar. Nuestro pleito no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y no es espada física. La espada que nosotros debemos utilizar es la palabra de Dios.
como dice el Club de Conquistadores. Ese mismo Pedro, que luego del Señor haber ascendido, empezando en Hechos 3 en adelante, da un discurso desde Hechos 2 y se convierten 2000 de ese primer tiro. Y sigue avanzando la lectura en el libro de Hechos 3, 4 y da otro discurso y dice que se convierten 5000. Para lograr eso, Pedro tenía que estar henchido del Espíritu Santo. Dice un pastor amigo mío que su sueño es que Dios le dé un día 5000 almas para bautizar. Cosa grande ha pedido, pero no imposible para Dios. Así que el amigo Pedro tiene esta situación. Ya vamos a avanzar al libro al capítulo 4, donde Pedro da este tremendo discurso. Ya ha pasado que lo han maltratado, lo han azotado, ha mantenido la palabra. Mire, era tanto el poder que el Señor le había concedido a Pedro, que Pedro inclusive estaba resucitando muertos. ¿Qué estaba resucitando Pedro? En el capítulo 5 presenta aquí a Dorcas, a Tabita, que había fallecido, y va Pedro y el Señor resucita a Tabita a través de las manos de Pedro. Pero había un detalle, que el Señor amaba a Pedro y quería la salvación de Pedro. Para nosotros alcanzar la salvación, tenemos que despojarnos de todo odio, de toda pretensión, de todo sentido de superioridad que tengamos. Debemos despojarnos de eso y ser semejantes a Jesús, como dice el himno que estábamos cantando. Y entonces Dios llama a Pedro y le dice: Pedro, ven acá. Veme allá donde un centurión llamado Cornelio, de la orden de la italiana, de ese grupo, y ve, y allá yo te voy a decir. Pedro pasa por un proceso en el camino, tiene una visión de Pedro mata y come, y cuando llega donde Cornelio, que entonces le explican lo que está pasando, y Pedro le da un discurso, y Pedro ve que el Espíritu Santo desciende sobre ese grupo de gentiles que está ahí, sobre ese grupo de romanos, los cuales eran enemigos del pueblo de Israel. Estaban ahí juntos, pero acuérdense que Roma era enemigo de Israel, e Israel odiaba a Roma. Y entonces cuando Dios hace pasar a Pedro por ese proceso, entonces Pedro dice: ahora entiendo yo que Dios no hace. Pero Pedro, tú no tienes 2 años y medio, mi hijo, con Jesús andando para arriba y para abajo y viendo que repartió milagros a diestra y siniestra, tanto a los judíos como a los gentiles y todo el que ejercía la fe. Y ahora que tú vienes, porque Dios quería sanar el corazón de Pedro. Porque Pedro tenía que hacer todavía una obra más grande de la que estaba haciendo. Así Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar mi corazón. Porque Dios tiene una grande obra que hacer a través de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros le entreguemos. ¿Qué cosa leímos ahorita? Nuestro corazón de piedra. Porque en este corazón de piedra no puede morar el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere cambiarnos. Quiere cambiarnos de dentro hacia afuera para que entonces podamos hacer esta grande obra. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy. Fíjense, el mandamiento desde el principio fue:
Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente, y al prójimo como a mí mismo. Pero el Señor entendía que nuestro amor es un amor defectuoso, porque nosotros somos defectuosos. Aún pretendiendo amar al prójimo como a uno mismo, si nuestro amor es defectuoso, quiere decir que ese amor por el prójimo también será defectuoso. Y a veces creemos que estamos amando, pero vamos con nuestro defecto. Sin embargo, el Señor dijo, un mandamiento nuevo yo les doy. Y aquí nos llevamos a la lectura bíblica, según San Juan 13. Según San Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense ustedes los unos a los otros, así como yo, que es un amor sin defecto el de Jesucristo, es un amor perfecto, aspiren a la perfección y ámense ustedes como yo los he amado. Y cuando ustedes logren eso, entonces serán conocidos como mis discípulos. Así que si el hermano me pisó el pie y yo lo miro con los ojos atravesados, ese hermano carajo, no mira, pues no, que yo no sé ni para qué viene aquí a la iglesia, ahora que quedar en su casa, mira, no tropezando con todo el mundo. Así que si alguien me da un boche, el hermano tiene que estar dando boche de iglesia, de mira, el Señor lo reprenda. Hermano, el Señor nos manda a amarnos con un amor sin defecto. Un amor que realmente no conocemos, porque somos defectuosos. La Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y amor sin defecto. Lo que pasa es que tenemos que aspirar a la perfección en Cristo y que lo que nos falte, que el Señor nos lo añada. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta el día de quién? Hasta el día que el Señor venga. Perfeccionará esa obra. Pero debemos trabajar cada día, para que el Espíritu Santo de Dios nos ablande el corazón y finalmente pueda morar plenamente en él. Hermanos queridos, un nuevo mandamiento hemos recibido: que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ama. Entonces seremos reconocidos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le pueda bendecir. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este hermoso